Hola, soy Luis Camarena, te quiero dar la bienvenida a este programa. Sabemos que Dios tiene cosas grandes, nuevas, especiales para tu vida. Qué bendición poder llegar hasta sus hogares o a sus oficinas o a donde quiera que ustedes nos sintonicen aquí en el país y también fuera de las fronteras de nuestra querida Guatemala. Estamos preparados porque Dios va a hacer algo maravilloso, algo grande. Dios tiene unos planes especiales, estupendos, maravillosos para la vida de cada uno de los que nos están sintonizando. Y este programa te va a servir para muchas cosas. Dios abrirá el entendimiento de muchos, Dios impulsará el corazón de otros y Dios motivará el espíritu y levantará el espíritu de aquellos que están afligidos. Es una bendición para mí poder llegar hasta sus hogares y poder decirles lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Este tiempo he estado pensando mucho porque hemos recibido mensajes, hemos recibido correos de personas que nos están preguntando acerca del ministerio, el desarrollo ministerial de una persona joven. Cómo una persona joven puede desarrollarse ministerialmente, cómo una persona joven puede llegar a ciertos lugares donde el Señor quiere tenerlos. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Y eso es lo que yo quiero hablarles en este tiempo, porque Dios ha estado inquietando a muchos y quiero agradecerles los correos y los mensajes que nos envían aquí a este canal hablando y preguntando acerca de esto. Y bueno, quiero llevarlos a lo que encontramos en la palabra del Señor, porque en la palabra del Señor encontramos muchas cosas especiales acerca de si Dios está interesado en llamar a los jóvenes. Quiero decirles que el Señor es un Dios generacional. ¿Cómo es esto? Que Dios es un Dios generacional. Bueno, que Dios se mueve de generación en generación a las personas a las que se les manifiesta. Dice la palabra, por ejemplo, que Dios hace misericordia a 1000 generaciones de los que le aman. Entonces yo creo que nosotros marcamos una era, o nuestros padres, posiblemente nuestros abuelos, marcaron una era de misericordia de Dios hacia las generaciones venideras. Y esto la palabra del Señor lo menciona. Pero dentro de esa misericordia de Dios y dentro de ese Dios generacional, Dios llama personas para que sean de bendición y de impacto y de alcance para las personas que no conocen a Jesús. Llama personas de esa misma generación. ¿Para qué? Para que pueda hablarles, para que pueda ministrarles, para que pueda entenderlas, para que pueda conocer las situaciones que se están dando. Y quiero decirles, bueno, mis amados hermanos, que esta generación es una generación que está sufriendo muchas cosas que las generaciones anteriores, 2 generaciones anteriores no estuvieron sufriendo. Por ejemplo, en la época de nuestros abuelos se comunicaban a través de cartas. En la época de nuestros abuelos se comunicaban a través de telegramas. Yo no sé si te recuerdan, algunos tal vez alguna vez vieron un telegrama, ¿verdad? Que utilizaban para poderse comunicar con otras personas y con cartas que llegaban posiblemente después de un mes y medio, y esa era la forma de comunicarse con las personas. Hoy en día tenemos tantos dispositivos móviles, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos tabletas, tenemos un montón de sistemas que basta con un solo texto para podernos comunicar con otras personas. En la época de nuestros abuelos no tenían el ataque o no tenían el acceso a lo que le llamamos nosotros el internet. Era casi nulo, no había nada de eso. La informática era una carrera muy difícil. La informática no cualquiera ingresaba a eso. Hoy en día las personas rapidito agarran una computadora. Los niños, si ustedes los ven, ya agarran un teléfono, una computadora, saben cómo manejarlos. A veces yo mismo agarro mis dispositivos, mis tabletas, qué sé yo, y le digo a mi hermano que tiene 15 años, configúrame esto porque yo no sé. Entonces nuestras generaciones necesitan personas que conozcan lo que se está dando en esa generación. Por eso muchas veces las personas de otra generación no entienden la lucha que libran los jóvenes de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque hay otras áreas por las cuales el enemigo quiere entrarles y atacarlos y quiere desviarlos del propósito de Dios. Pero Dios necesita gente
como los que estamos en este momento hablándote, en esta gente que pueda marcar la diferencia, que pueda ser de bendición. Y bueno, a la luz de la palabra yo quiero hablarte si Dios ha levantado gente conforme a generaciones para hacer algo especial. Me preguntan muchas personas fuera de Guatemala y aquí en el país, ¿por qué? ¿Será que se puede que un joven sea un profeta? ¿Será que se puede que un joven sea un apóstol? ¿Será que se puede que un joven sea un pastor? Quiero decirles que la palabra del Señor nos argumenta varias cosas y dice la palabra de Dios que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Yo quiero anteponer el criterio bíblico ante el criterio humano que comúnmente nosotros conocemos. Por ejemplo, quiero citarles un pasaje en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41. Y la palabra de Dios dice, el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41, habla de un rey. Entonces muchas personas pensarían que para llegar a ser un rey o para tener un reinado necesitarían una edad promedio. Pero quiero enseñarles lo que dice la palabra. La palabra dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el año cuarto del rey Acab, rey de Israel. Y era Josafat de 35 años. Vean esto. De 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Siil, y anduvo en todo el camino de Asa su padre. Vean esto, dice, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Vean qué interesante encontrar aquí en la palabra. Si ustedes pueden analizar más en el libro de Reyes y en otros pasajes, va a encontrar usted reyes que a la edad muy joven se levantaron como reyes, los levantó Dios como reyes. Pero encuentro aquí a este hombre llamado Josafat, y Josafat lo encuentro que era un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor y que anduvo en los caminos de Asa su padre, dice la palabra, haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Un joven que comenzó a los 35 años a reinar, pero empezó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Si ustedes analizan, había otros reyes que comenzaban en una edad más avanzada a reinar, y usted va a encontrar que esos reyes que comenzaban en una edad avanzada a reinar cometían muchos errores, cometían un montón de pecados y un montón de cosas que no le agradaban al Señor, que no le gustaban a Dios y que distorsionaban todo el panorama de lo que Dios quería hacer en esa nación a través del reinado de ellos. Quiere decir esto, mis queridos hermanos, que no depende de la edad para no pecar, no depende de la edad para hacer lo bueno o para hacer lo malo, depende de la actitud del corazón. Yo conozco muchas personas que son mayores de edad, pero tienen un corazón de niño. Son mayores de edad, pero tienen actitudes de bebés espirituales. Y conozco jóvenes que tienen una actitud de personas maduras en la fe, de personas sólidas en la fe. Dios está buscándote, joven, para que Él pueda poner de esa madurez espiritual en tu vida y pueda levantarte para que seas de bendición y de impacto para tu generación. Hay una generación que te está esperando. Hay un montón de compañeros tuyos en el colegio, en la universidad, que te están esperando. Todas las cosas que se están dando en este tiempo, si ustedes ven, la mayoría de muertes violentas que se están dando en nuestros tiempos son muertes de jóvenes. Dios necesita levantar jóvenes para que puedan llegar con otros jóvenes y hablarles y trasladarles la palabra de Dios y ser de bendición, ser de impacto y ser de ayuda para ellos. Dios está esperando personas dispuestas, está esperando personas que quieran abrir su corazón. No importa cuántos años tengas, lo importante es que en tu corazón esté el deseo de servir a Dios, lo importante es que en tu corazón esté el deseo de amar a Dios, y lo importante es que en tu corazón esté el deseo de prepararte para hacer algo para la gloria de Dios. Fíjense que encontramos en la palabra del Señor, encontramos a un hombre, a un joven, a un niño, primero niño, después joven, llamado Samuel, que el Señor lo llama de una forma especial. Su nacimiento fue milagroso. El nacimiento de Samuel fue tan milagroso que de repente, cuando nació, la madre entendió el propósito
que él era un hombre con promesa de Dios y lo llevó al templo, se lo entregó al Señor, se lo dedicó al Señor. Y Samuel, dice la palabra del Señor, que crecía. Dice la palabra del Señor que Samuel se vestía de una túnica que sus padres le hacían y le daban cada año para que él anduviera con su túnica sacerdotal. Utilizaba su efod sacerdotal Samuel y hacía algo muy interesante. Dice la palabra que ministraba al Señor en presencia de Elí. Muchas personas preguntan, ¿será que un joven puede levantarse a servir a Dios? Yo les digo, ciertamente sí puede levantarse un joven a servir al Señor. Pero hay algunos parámetros interesantes que tenemos que notar de las personas jóvenes que queremos servir al Señor. Número uno, tenemos que entender que fuimos llamados de parte de Dios. Samuel entendía que desde su nacimiento había sido llamado de parte del Señor. La palabra del Señor dice que desde que estábamos en el vientre y desde que antes de que nos formásemos nos había conocido Dios. Le dijo a un profeta, yo te conocí y te di por profeta a las naciones, te santifiqué. Quiero decirles, amados jóvenes, que cuando tú entiendes que desde antes que posiblemente tú nacieras, o desde el momento que tú naciste, hubo un llamamiento de parte del Señor y Dios te marcó con un llamado, puso sus ojos en ti, lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer ese llamado. Los padres juegan un papel muy importante para que sus hijos sepan el llamado que Dios les ha dado. Hay muchos padres que comentan, que argumentan que le pidieron a Dios que hiciera algo con sus hijos porque posiblemente sus hijos estaban muriéndose en el vientre. Posiblemente hubo amenazas de aborto mientras la madre te esperaba a ti. Y entonces encontramos de que hay muchos padres y muchas madres que consagran a la criatura a Dios, que le dicen, Señor, yo te entrego a este bebé y si este bebé nace, quiero que te sirva, te lo entrego. Ahí, desde ese momento, hay un pacto con Dios. Y Dios es un Dios de pactos y Dios está avalando ese pacto, está tomando ese pacto y te ha escogido para cosas grandes. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando si Dios puede o no llamar en este tiempo a jóvenes para que le sirvan en el ministerio. Bueno, regresamos. Estamos hablando en este momento acerca de si Dios puede o no puede llamar en este tiempo a jóvenes para que le sirvan en el ministerio. Hemos estado hablando del profeta Samuel. Y lo primero que dijimos que teníamos que saber si Dios nos estaba llamando al ministerio es primero conocer y saber que tenemos un llamamiento de parte de Dios. Samuel desde el vientre de su madre había sido consagrado a Dios. ¿Saben? Hay jóvenes que ya fueron consagrados desde el vientre de su madre al Señor. Es más, desde que estaban, antes de ser formados, ya los habían consagrado sus padres. Habían orado a Dios para que Dios les diera la bendición de tener un hijo o una hija. Y esa oración fue tan ferviente que posiblemente tus padres se comprometieron con Dios y dijeron, quiero que mis hijos sirvan a Dios. Y te marcaron con esa palabra. A Samuel lo marcó esa promesa. A Samuel marcó su corazón, su madre con esa promesa y cumplió su madre el principio de entregárselo al Señor. ¿Saben? Hoy en día hay muchos padres que le prometen a Dios muchas cosas, que le oran al Señor, que le piden a Dios que haga algo, que les dé el privilegio de ser padres y se comprometen con Dios de que van a cuidar a sus hijos y que los van a acercar a los caminos de Dios y les van a enseñar la palabra de Dios. Y cuando tienen a sus hijos se olvidan de las promesas que le hicieron a Dios. Padres, yo les quiero decir algo, Dios no se olvida de las promesas que ustedes le han hecho. Sus hijos necesitan estar en el camino del Señor, sus hijos necesitan conocer la palabra del Señor. Así que es tiempo de que nosotros tomemos esa conciencia. Si le prometiste a Dios que tus hijos iban a servirle, cumple la palabra.
cumple tu palabra y acércate a tus hijos, enséñales la palabra, invierte en su crecimiento espiritual. No te desesperes en el proceso, sino que sigue creyendo al Señor. Ora al Señor por ellos, pídele que los guarde, que los libre de toda tentación, y pídele al Señor que ponga en sus corazones el querer como el hacer. En mi caso muy particular, muy personal, yo recibí al Señor a los 15 años. Cuando recibí al Señor a los 15 años, yo sabía, y Dios me dijo a través de un profeta, cuando yo recibí al Señor, que yo tenía un llamado de parte de Dios. Veces anteriores, después le pregunté a mi madre si ella algún día había hecho algún tipo de oración. Ella me comentó, sin conocer al Señor, que ella le había dicho a Dios que si era su voluntad que yo naciera, que me consagraba para la honra y la gloria de su nombre. Y quiero decirles que desde ahí hubo algo en mi corazón que me marcó para la gloria de Dios. No era de una familia cristiana, pero me marcó esa promesa que mi madre le hizo al Señor. Ella en su ignorancia espiritual, pero le hizo una promesa a Dios y entregó mi vida al Señor en esa promesa. Cuando yo recibí al Señor, el profeta que utilizó Dios para que yo recibiera al Señor dijo: joven, Dios te va a usar y te va a levantar de una manera especial. Vas a predicar la palabra. Empezó a darme todos los parámetros de lo que yo iba a hacer de parte de Dios. Y cuando él dijo eso, yo entendí que yo tenía un llamado de parte de Dios. Dios puso durante el primer año de mi vida cristiana el querer como el hacer. Empecé a acercarme a Dios, empecé a acercarme a la palabra, empecé a conocer más de Dios, empecé a meterme más con Dios. No tenía en ese momento el apoyo de mis padres, porque mis padres no se habían entregado a Jesús, pero más adelante empecé a meterme con el Señor y empecé a dedicarme a hacer las cosas del Señor. Y al término de un año, durante ese año yo estuve sirviendo en todas las áreas de la iglesia. Al término de un año el Señor decidió pues llamarme y me fui a la segunda faceta. Primero, durante todo ese año entendí el propósito que Dios tenía para mi vida. Jóvenes, es necesario que entiendan el propósito que Dios tiene para sus vidas. Tienes que entender que no estás aquí por casualidad, que no estás en la tierra por casualidad, sino que hay un propósito divino. Dios te tiene en este tiempo aquí en la tierra con un propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? Te va a levantar para ser de bendición para tu generación. Entonces yo entendí durante un año que Dios tenía un propósito para mi vida y Dios me lo confirmaba a través de profecías. Llegaban siervos de diferentes partes del mundo a predicar a la iglesia y me llamaban. Siempre yo me sentaba adelante al principio y me llamaban y me profetizaban que yo era llamado de parte del Señor. Después me sentaba hasta atrás para que nadie se diera cuenta de que yo estaba ahí. Sin embargo, el Espíritu Santo se daba cuenta y utilizaba a los que llegaban a predicar y decía: muchacho, tú el que estás hasta atrás. Y yo decía: ¿quién? Yo me volteaba a otros lados y me decía: no, tú, ven, levántate. Y me profetizaban que yo era llamado para el Señor. Me sentaba luego en medio de la iglesia para pasar desapercibido. Y sin embargo el Espíritu Santo los utilizaba y me llamaba de parte me llamaban los ministros de parte del Señor. Dios necesita que en este tiempo entiendas, y va a confirmar Dios el llamado que te ha hecho a ti. Hay un llamado que te ha hecho el Señor, joven, y te lo va a confirmar el Señor, pero necesitas pasar un tiempo entendiendo la magnitud de lo que Dios te está encomendando, porque yo sé que hay jóvenes que han sido llamados al ministerio y que Dios los ha elegido para llamarlos, para levantarlos, para que sean de bendición para esta generación. Esta generación te necesita ministros jóvenes que puedan ser de bendición para las personas. Entonces me llamaban y durante ese año yo entendí. Después de esto vino algo más interesante. Lo que hice fue prepararme, capacitarme teológicamente para poder servir a Dios. Hay muchas personas que tienen el llamamiento, pero no buscan la preparación espiritual, no buscan el conocimiento. Necesitamos también tener conocimiento, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos por lo menos tener herramientas básicas para podernos parar delante de las personas y poderles transmitir la palabra de Dios de una forma correcta, sin ninguna manipulación, sin ninguna tergiversación de la palabra. Hoy en día, lastimosamente, encontramos a muchas personas que utilizan la palabra de una forma incorrecta, que utilizan la palabra de Dios para manipular, que utilizan la palabra de Dios la sacan de un contexto bíblico y la usan de un pretexto poderoso para hacer o para decir lo que ellos quisieran decir.
Es necesario que conozcamos la palabra. Necesitamos tener un acercamiento a la palabra y por lo menos tener herramientas básicas de interpretación bíblica para poder transmitir la palabra de Dios a otros. Yo sé y soy una persona fiel, devoto del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad y el Espíritu Santo nos revela las cosas, pero también el Espíritu Santo utiliza algunas herramientas que nos pueden beneficiar y que pueden beneficiar a los oyentes, a las personas que escuchan la palabra de Dios. Hoy en día el pueblo del Señor o las personas que están sirviéndole carecen muchos del conocimiento de la palabra de Dios. Ciertamente son llamados por Dios y ciertamente tienen un plan y un propósito para la gloria de Dios, pero carecen del conocimiento y de las herramientas necesarias para poder transmitir la palabra del Señor. Yo me dediqué durante esos años a estudiar la palabra, a meterme a la palabra. Opté por irme a un seminario, a un internado. No necesariamente Dios quiere que todas las personas vayan a un seminario, a un internado, pero sí que las personas tengan por lo menos una base para poder transmitir la palabra del Señor de una forma interesante, de una forma especial y sobre todo ungida por el Espíritu Santo. Dios quiere levantarnos. Dios quiere usarnos, pero ahí es donde tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Y después de eso viene la promoción de parte de Dios. Viene la promoción del Señor, cuando nosotros empezamos a hacer algo para Dios. Quiero decirles que la primera obra que nosotros abrimos en Guatemala fue primero en Huehuetenango. Estuvimos abriendo algunas obras en el interior del país como parte de mis prácticas en el seminario. Después de eso, la primera obra que abrimos de Kairos fue aquí en la ciudad de Guatemala, en la zona 18. Fue la primera obra que el Señor nos permitió abrir y pasamos muchas experiencias. Llega un momento donde muchas de las cosas que en una pizarra o en una presentación te ponen en el seminario, que cuando sales a la praxis, cuando sales a la práctica, tienes que dejar por un lado tantito los libros y empezar a hacer y a innovar y a hacer cosas que el Espíritu Santo te guía. Sin embargo, hay una base importante que es la base de conocer la palabra de Dios y saber cómo transmitirla y saber cómo interpretarla sin manipularla. Jóvenes, yo les invito para que ustedes se preocupen por el conocimiento de la palabra de Dios, se acerquen a la palabra de Dios. Yo les invito a los padres que nos están sintonizando, que inviertan en el conocimiento bíblico de sus hijos y aún de ellos mismos. Me doy cuenta que en los discipulados o en los estudios bíblicos, cuando hablamos de estudio bíblico, que hablamos de temas específicos de conocimiento y de crecimiento espiritual, en las iglesias son las reuniones menos frecuentadas por la congregación. A la congregación le gusta casi solo llegar en el tiempo del domingo, en el momento del culto de domingo, y solamente se limitan a buscar a Dios en el culto del domingo. Sin embargo, es tiempo de buscar el conocimiento de la palabra de Dios, de crecer espiritualmente. Necesitan invertir en ese tiempo. A veces los hijos piden ir a seminarios de capacitación bíblica, a veces los hijos quisieran ir a algún congreso a aprender más de la palabra de Dios. Padres, inviertan en el crecimiento espiritual de sus hijos. Les invito para que hagan la mejor inversión, que es eso específicamente, que inviertan en que sus hijos conozcan más de la palabra de Dios. Conozcan más la palabra. Dice la palabra, compra la sabiduría, dice la palabra, y no la vendas. Es necesario que nosotros invirtamos en nuestro crecimiento espiritual y podamos transmitir ese crecimiento espiritual posiblemente de una forma gratuita, de una forma especial para todos, para que todo el mundo pueda accesar a ese conocimiento, pero nos toca a nosotros hacer inversiones a veces en nuestro crecimiento y nuestro conocimiento bíblico. Hay gente que prefiere invertir en una buena camisa que en el conocimiento de la palabra del Señor. Hay personas, si ustedes ven, hay personas que prefieren pagar otras cosas que dar una ofrenda voluntaria cuando de repente en su propia iglesia están haciendo algún programa o algún seminario de capacitación bíblica y hasta lo toman a mal. Es necesario que entendamos que la persona que ha sido llamada por Dios va a tener interés de crecer espiritualmente y de conocer más la palabra del Señor. Entonces después viene el tiempo de la promoción de Dios. Dios empieza a abrir puertas, empieza a hacer Dios las cosas. Quiero decirles algo mis queridos jóvenes, quiero decirles algo.
el servir a Dios no es para vanagloria. El servir a Dios no es para que todo mundo me conozca. El servir a Dios es para agradarle a Él. El servir a Dios es para honrarlo a Él. El servirle a Dios es un privilegio y es una responsabilidad muy grande. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú piensas o te imaginas que el servir a Dios es para vanagloriarte, quiero decirte que estás muy equivocado. Si piensas que el servir a Dios es para enriquecerte, quiero decirte que estás muy equivocado. Si piensas que el servir a Dios es para hacerte famoso, quiero decirte que estás muy equivocado. La palabra de Dios dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dios quiere glorificarse en nosotros. Dios quiere glorificarse en nuestra vida y a través de nosotros, pero nunca te robes la gloria que solamente le pertenece a Dios. Dios no va a permitir que alguien vanaglorioso llegue a una posición muy especial, porque en lugar de ser de bendición va a ser de estorbo para muchas personas. Es tiempo de que entendamos con toda humildad lo que Dios quiere hacer con nosotros, así como lo hizo con Samuel y así como Samuel lo entendió. Necesitamos hacerlo de esta forma. Quiero decirte que hay un apóstol en la Biblia que es el apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue uno de los apóstoles del Señor, pero fue el más joven de los apóstoles del Señor que estuvo con él. Fíjense que algunas escritos que yo he encontrado dicen que Juan le denominan el joven sabio. Fue un apóstol joven. Y quiero decirles algo, según hay algunos libros, algunos escritos que hablan acerca de Juan, dicen que cuando Juan se convirtió dicen algunos, tenía 24 años y era el más joven de los 12 apóstoles. Dicen algunos escritos muy antiguos que hablan acerca de Juan que estaba soltero y vivía con sus padres en Betsaida y que era pescador y trabajaba con su hermano Santiago en asociación con Andrés y Pedro. Antes y después de convertirse en apóstol, Juan ejerció como representante personal de Jesús en las relaciones con la familia del maestro y continuó llevando esta responsabilidad mientras que vivió María, la madre de Jesús. Ustedes se recuerdan que le delegaron la responsabilidad cuando Jesús estaba en la cruz, le delegó la responsabilidad de que se encargara de María, la madre de Jesús. También encontramos en otros escritos que Juan murió tranquilamente en Éfeso durante el reinado de Trojano en el 98 al 117 y se calcula que murió a la edad de los 94 años. Con esto concluyó que según los textos antiguos que les he hablado, su muerte fue de 78 años, algunos dicen, y después de la pasión. Por lo tanto, si Juan siguió a Jesús alrededor de 3 años, esto quiere decir que desde los 13 años algunos argumentan que de los 13 años fue apóstol y algunos dicen que tenía 16 cuando fue la pasión de Cristo. Los argumentos que les acabo de mencionar los encontramos históricamente, pero los que más son respaldados es de que Juan tenía 22 años cuando el Señor lo llamó al ministerio apostólico. Encontramos en la palabra claramente que Juan era el menor. Ustedes ven que después del apóstol San Pablo, el que más escribió en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento fue el apóstol Juan. Sus escritos fueron impresionantes, tanto que todavía nosotros estamos a la expectativa de que se cumplan los escritos que el Espíritu Santo le reveló a Juan, porque estamos en expectativa todavía de que se cumplan los eventos apocalípticos que el Espíritu Santo le reveló a Juan. Así que quiero decirles, mis amados hermanos, no menospreciemos a los jóvenes por esa misma juventud. La palabra de Dios dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tenemos que ser ejemplo de los creyentes en sabiduría, en conducta y en muchas cosas más especiales que el Señor nos manda hacer. Así que yo invito a todos los adultos que nos están sintonizando que en lugar de reprimir los ministerios de la juventud, que ustedes los promuevan. En lugar de reprimir los ministerios de los jóvenes, ustedes los levanten, los pongan a hacer cosas especiales y que puedan ser de bendición para la obra de Dios. En Primera de Reyes,
capítulo 20, verso 13. Dice: y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así dice Jehová, por mano de los jóvenes de las provincias. O sea, vean qué interesante. Dios iba a utilizar en una guerra a los jóvenes de las provincias para que tuvieran una gran victoria, para que tuvieran esa victoria que estaban esperando de parte de Dios. Dios quiere levantar a los jóvenes para que las victorias que ha prometido a cada congregación se den en el nombre de Jesús. Pastores, por favor, motiven a los jóvenes para que hagan la labor de Dios. Busquen sucesores. Por favor, la mayoría de los ministros que son una bendición para el cuerpo de Cristo y que han inspirado a muchos, están partiendo ya la presencia del Señor. Les invito a que busquen sucesores en los cuales puedan ustedes trasladar, a los cuales les puedan trasladar ustedes el manto, así como Elías se lo trasladó a Eliseo. Busquen sucesores eficaces, busquen sucesores de verdad llamados por Dios y que no tengan ningún otro interés que hacer la voluntad de Dios y de obedecer a Dios, para que ustedes puedan vaciarse en ellos, puedan transmitirle todo lo que conocen, lo que saben, puedan imponer las manos, así como Pablo y así como dice la Biblia que el presbiterio impuso las manos sobre Timoteo y que recibió algo de parte de Dios. Háganlo, porque Dios nos demandará algún día si nosotros dejamos algún sucesor para que hiciera la labor y la obra de Dios que nosotros estamos haciendo, o que posiblemente la llevas a medias y que posiblemente, siervo de Dios, no te va a dar tiempo para concluirla, pero necesitas levantar un sucesor como se levantó Josué después de Moisés para hacer la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Estaremos hablando más de estos temas, tendremos algunos otros invitados, ustedes escucharán y verán algunas otras personas que estarán aquí con nosotros en el set hablando de este y de otros muchos temas más que es necesario que los toquemos en este tiempo en el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y recuerden, el Señor cumplirá su propósito en ustedes.